Hannah Arendt, yo soy académico y les voy a recordar un concepto que la filósofa Hannah Arendt desarrolló en este libro que escribe, La banalidad del mal. ¿No? La banalidad del mal es el concepto que desarrolla a partir del juicio que le toca atestiguar y que después ella convierte en un libro, el de Eichmann en Jerusalén. Andrés Terán, este abogado, este señor abogado, perdón, este señor embajador de Ecuador que está defendiendo tontamente, de verdad, porque arrastra con ello su propio prestigio, que está defendiendo la inmadurez y la estupidez de Noboa, y además el cinismo y la caradura de Noboa, me recuerda mucho a esto que decía la señora Hannah Arendt en este libro que se llama Eichmann en Jerusalén, cuando el Mossad israelí secuestró en Argentina a este señor Eichmann, encargado en el ejército nazi y en las SS, encargado de la solución final, es decir, del asesinato de judíos en los campos de concentración. O sea, este libro, para que vean que no solamente lo sacamos de internet y ya, no, sino tenemos los libros físicos, desarrolla este concepto que se llama la banalidad del mal. Y en la banalidad del mal dice que le sorprendió muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, que este señor, allá por 1963, cuando lo tenían en Jerusalén aprendido para ahorcarlo, el juicio ya estaba definido. Dice, no era un monstruo en cuanto a su forma de ser, no era grosero, hasta cierto punto era un tipo educado, amable, mediocre, eso sí, que nunca cuestionaba a sus autoridades hacia arriba. Llegó a declarar que todo lo que hizo lo había hecho por órdenes superiores y porque aspiraba a tener una mejor posición en el gobierno alemán. Mandó a miles de judíos a la muerte. Él tenía una esposa, tenía sus hijitos muy bonitos a los que le daba un beso en la frente en la noche para dormirlos. Y lo que le impresionó a Hannah Arendt, dice, que generalmente se cree que alguien que es capaz de matar masivamente a los demás o de cometer cosas monstruosas es pintado como una persona agresiva, monstruosa o un fortachón, etcétera, etcétera. Dice Hannah Arendt, y Eichmann en realidad era un tipo bien educado, un tipo que lo único que quería hacer era subir de puesto en el gobierno y no cuestionaba, no tenía objeción de conciencia, ni siquiera era capaz de cuestionar las órdenes equivocadas o monstruosas o salvajes o estúpidas o incoherentes que le hacían sus superiores con tal de subir de posición. Entonces, en el juicio, lo que se evidencia, y ahí consiste, ahí viene pues el tema de la banalidad del mal, es que este señor, que era una persona bastante medianita, que era una persona amable, educada, clase mediera, fuera capaz de cometer tales monstruosidades sin objeción de conciencia frente a sus superiores para acabar con las cosas horripilantes que acabaron con esa tragedia del Holocausto. Entonces, este libro, en Eichmann, en Jerusalén, en este texto, básicamente lo que Hannah Arendt nos dice es que cuidado con las personas mediocres, cuidado con aquellos que son incapaces de la autocrítica, cuidado con aquellos que por aumentar su posición salarial, su posición laboral, su puesto, son capaces de seguir órdenes a pie de la letra, al contentillo de sus superiores. Y cuando tienes a un idiota, cuando tienes a un imbécil como Daniel Noboa de presidente, que además ni siquiera le habla a la gente sin los lentes oscuros esos que se pone, tú como embajador, Andrés Terán, como embajador de carrera,
atentando contra la figura del asilo político, que tú sabes muy bien que para los diplomáticos de carrera es casi sagrado, te ves muy mal y me recuerdas este concepto que desarrolló Hannah Arendt en La banalidad del mal. Vean lo que dice este señor, ya ahora argumenta que es más, ni la corte tiene jurisdicción. Nosotros podemos hacer todo lo que México exige, todo lo que México quiera, excepto devolverles a Jorge Glass, pero el otro 90% que México cuente con ellos sin necesidad de este juicio. En una audiencia de 2 horas, los representantes del gobierno de Daniel Noboa detallaron que desde diciembre, cuando México le dio asilo al señor Glass, se intentaron establecer vías de diálogo y negociación, las cuales la embajada mexicana rechazó. Y eso es extraordinariamente sorprendente, que alguien conciba que después de una agresión física a nuestro inmueble, a nuestro personal diplomático Claro, y a la dignidad del claro, jefe de Cancillería de México en Ecuador, claro. nosotros volteáramos a Ecuador y decir, ¿por qué me pegaste? ¿Cómo lo podemos resolver? Así es que hoy día se confirma que México obró bien al romper relaciones diplomáticas. Sobre la demanda interpuesta contra México, Ecuador remarcó que nuestro país faltó a varios tratados internacionales al dar asilo a Jorge Glass, condenado en 2 ocasiones en el 2022 por delitos de asociación ilícita y cohecho agravado. Glass gozaba de libertad condicional después de cumplir una condena de 4 años y medio, además de encontrarse nuevamente sentenciado. Como nosotros lo vemos, es una forma de justificar un acto que es injustificable, que es la agresión a nuestra embajada. Para Milenio Televisión, desde La Haya, Jennifer Cefo. Vaya trabajo el que hicieron los de Milenio, los reconozco, son uno de los pocos medios que mandaron corresponsal hasta La Haya para cubrir este tema, pero miren ustedes, qué tremendo, pues, cómo siguen mintiendo abiertamente, cómo se siguen sosteniendo en la falacia, cómo siguen tratando de justificar lo injustificable, de verdad es que es increíble, diciendo vergonzosamente, México, ya déjate de payasadas, siéntate con nosotros a platicar, ya lo pasado, pasado, no, nada de que ya lo pasado, pasado, porque si ya pasó una vez, lo van a volver a hacer. Miren ustedes, o sea, no es que yo lo estoy inventando ni me lo estoy sacando de la manga. Miren la desfachatez con la que esta gente se sigue manteniendo en el error. Y ahí es donde me recuerda a la banalidad del mal. Escuchen esto. En México pretende es que le devolvamos al asilado, digamos que le... Este es Andrés Terán, el único ecuatoriano que forma parte del equipo jurídico que está defendiendo al Ecuador, junto con un peruano, un israelí, un británico y un estadounidense. Es una vergüenza lo que argumenta Andrés Terán. Él es diplomático de carrera y mejor que nadie, él debería estar consciente de las aberraciones que está diciendo. Escuchen esto. Le entreguemos a la persona que se le ha concedido el asilo. Pero eso no es posible porque esa persona a quien ilegalmente, ilícitamente fue concedido un asilo, está sentenciada en 2 ocasiones y hay inclusive un proceso. Dice Andrés Terán, está sentenciado, pero por una ya pagó cárcel y por otra en Brasil le quitaron cargos. Y ojo, ellos ya lo sabían hace tiempo. Y después inventaron que Jorge Glass se quería fugar y hicieron todo lo que hicieron y después dicen, ya, bueno, México, ¿para qué escaló hasta la corte? Aquí lo debimos haber arreglado. Por eso dice Alejandro Celorio, el consultor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el consultor jurídico, dice, a ver, ¿qué les pasa? Después de que agredieron, quieren que nos sentemos a dialogar y preguntarles, ¿por qué me pegaste? ¿Por qué me agrediste? ¿Por qué entraste a mi casa reventando puertas, ventanas, allanando? ¿Y en qué condiciones quieres que hablemos y negociemos? Si no estás dispuesto, si sigues aferrado a mantenerte en el error. Un curso sobre casos muy graves relacionados con la corrupción y otros delitos. Así que por ese lado, el Ecuador, cuando decimos que la justicia es no negociable, se refiere a eso. Qué verdadera vergüenza de diplomático este Andrés Terán. Yo creía que era un poco serio
ahora entiendo por qué no pusieron a más ecuatorianos de la derecha a defender este caso. Miren, yo estudié mucho la política exterior de Ecuador en tiempos de Correa y era una política exterior realmente sorprendente. Levantaba la mano el Ecuador como de los países sobresalientes en materia de política exterior, sobre todo de su enfoque hacia los migrantes. Hace 10 años apenas, hace 12 años, de ese Ecuador ya no queda nada. Cuando escucho hablar a Andrés Terán, qué vergüenza. O sea, él dice, es que la ley no es negociable. Güey, rompiste la ley, cabrón, rompiste la ley. ¿Cómo estás? Si la ley no es negociable, si la ley es inquebrantable, ¿por qué la quebraron ustedes y todavía se siguen aferrando al error? ¿Y saben qué es lo peor? Que a los ecuatorianos, en lugar de parcharles las carreteras que las tienen todas feas, pobrecitos, en lugar de combatir, destinar presupuesto para temas internos, le están pagando a una barra de extranjeros para que defiendan lo indefendible. Una cosa de locos. La Cancillería mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, acaba de publicar este tuit hace unas horas en el que dice lo siguiente: México recurre a la Corte Internacional de Justicia para que Ecuador rinda cuentas por el agravio cometido contra nuestro país. Bueno, Ecuador dice, no necesitamos llegar a esto, vamos a acceder en el 90% de lo que nos pidan. O sea, todas las medidas cautelares que están pidiendo, aceptadas. Pero lo demás, lo de los salvoconducto y del asilo político, eso es innegociable, dice el Ecuador. Y luego después dicen, bueno, es que ¿por qué México tenía que venir hasta la Corte? Pues porque justamente te sigues aferrando al error, a pesar de que ya reconociste que estuvo mal. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, la Cancillería participó ante la Corte Internacional de Justicia en las audiencias sobre la solicitud de medidas provisionales en el caso de la Embajada de México en Quito, que Ecuador ya accedió. O sea, ya de entrada dijeron, pues sí, México puede contar con eso, no hay bronca. La delegación mexicana, encabezada por el consultor jurídico Alejandro Celorio Alcántara, estuvo conformada en su totalidad por personas servidoras públicas, entre ellas personas del Servicio Exterior Mexicano con amplia experiencia en litigios internacionales, incluidos los entablados en contra de la negligencia comercial que facilita el tráfico ilícito de armas a México. Se espera que la Corte Internacional de Justicia conduzca sus deliberaciones para decidir en las próximas semanas si impone medidas provisionales obligando a Ecuador a tomar las disposiciones necesarias para proteger a la Embajada de México, sus propiedades y sus archivos. México expresa su plena confianza en el derecho y en la justicia internacional. Por eso se recurrió a la Corte Internacional de Justicia de manera oportuna para que con la fuerza del derecho, Ecuador responda al agravio cometido contra nuestro país. Bueno, ahí ya quedamos claros. Ecuador ha reconocido que va a garantizarle a México pues estas medidas cautelares, incluso mucho antes de que la Corte las emita.